Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a una nueva sesión sobre el curso sobre procedimientos parlamentarios de Enfoque de Derecho. Mi nombre es Javier Albán y hoy vamos a discutir de un tercer tema, bueno, por mi parte, porque ya han estado discutiendo algunos otros con José Naupari, es la acusación constitucional. Y este es un tema que vamos a dividir en dos, porque como vamos a conversar ahora, la acusación constitucional puede terminar o bien en un antejuicio político o bien en un juicio político, que son dos cosas distintas, aunque no queda así, no queda del todo claro en la Constitución, pero son dos cosas distintas que merecen un comentario aparte. Espero que ya estén viendo la presentación y bueno, como les decía, el tema de ahora es acusación constitucional, eh, que es una figura que está regulada en el capítulo 2 del título cuarto sobre la estructura del Estado en la parte de la función legislativa. Propiamente, la acusación constitucional se entiende como parte de las, digamos, de las funciones fiscalizadoras del Congreso, ¿no? Eh, y está regulado en dos artículos, en el artículo 99 y el artículo 100. El artículo 99 lo que dice es que corresponde a la Comisión Permanente acusar ante el Congreso al presidente de la República, a los representantes al Congreso, a los ministros de Estado, a los miembros del TC, a los miembros del Consejo Nacional de Magistratura, bueno, ahora es la Junta Nacional de Justicia, solo que el texto aún no se actualiza en la Constitución, a los vocales de la Corte Suprema, a los fiscales supremos, al defensor del pueblo y al Contralor General, por infracción a la Constitución y por todo delito que cometan en el ejercicio de sus funciones y hasta 5 años después de que hayan cesado estas. Entonces, hay dos cosas por las que se puede acusar según este artículo. Se les acusa a toda esa lista de autoridades, o bien por infracción a la Constitución, o bien por todo delito que hayan cometido en el ejercicio de sus funciones. Entonces vemos que hay dos tipos de cosas, ¿no?, por las que se pueden acusar. Cuando uno acusa por un delito de función, ¿no? ¿Cuáles son los delitos de función? Los delitos que no podemos cometer, no cualquier persona puede cometer. Tú necesitas probablemente algún cargo público, algún tipo de acceso que no tiene cualquier ciudadano común para poder cometer ese tipo de delitos, ¿no? Por ejemplo, varios delitos de corrupción. No es lo mismo que un delito común que puede cometer cualquiera, por ejemplo, el robo, el asesinato, ¿no? Entonces, cuando se trate de una acusación por un delito de función, ¿no?, un ministro o un congresista o el contralor, alguien acusado de algún delito de función, entonces eso se le denomina antejuicio político. Pero si la acusación se basa en otro tipo de hechos, digamos, no tiene que ver propiamente con un delito necesariamente, entonces lo que se inicia como resultado de la acusación constitucional no es un antejuicio político, sino un juicio político, o lo que en otros países se le conoce como el impeachment, ¿no? Eso también ya lo mencioné un poco en el video que hablamos de la vacancia presidencial, porque yo decía que justamente lo que debería ocurrir es que todos los procedimientos políticos, incluyendo la vacancia presidencial por incapacidad moral, deberían encauzarse por aquí. Pero bueno, en fin, sobre este punto vamos a hablar un poco más en la siguiente sesión. En esta vamos a concentrarnos en lo primero, en antejuicio político. Pero bueno, veamos el otro artículo, ¿no? Porque les decía que la acusación constitucional en general está regulada en los artículos 99 y 100. Y el artículo 99 decía cuáles son las autoridades a las que se les puede hacer una acusación constitucional y por qué razones, pero el artículo 100 nos dice ya que corresponde al Congreso, sin participación de la Comisión Permanente, suspender o no al funcionario acusado o inhabilitarlo para el ejercicio de la función pública hasta por 10 años o destituirlo de su función sin perjuicio de cualquier otra responsabilidad, ¿no? Entonces, acá ya te dan algunos detalles más de cómo es que es el procedimiento. El acusado tiene derecho en ese trámite a una defensa, que puede ser por sí mismo con abogado, ante la Comisión Permanente y ante el Pleno del Congreso después, ¿no? Porque son dos etapas distintas del procedimiento, como luego vamos a ver. En caso de resolución acusatoria de contenido penal, ¿no? O sea, si se trata de un antejuicio, yo sé que acá el título del artículo confunde un poco, pero si se trata de un antejuicio, o sea, si tiene contenido penal, el fiscal de la Nación luego denuncia ante la Corte Suprema en un plazo de 5 días si es que se ha aprobado la acusación, ¿no? Pero no necesariamente hay esta misma actividad si es que se trata de un juicio político, una acusación de contenido solo político.
Después dice que la sentencia absolutoria de la Corte Suprema devuelve al acusado sus derechos políticos y los derechos, si se le hubieran sancionado, y los términos de la denuncia fiscal y del auto apertorio de instrucción no pueden exceder ni reducir los términos de la acusación del Congreso. O sea, si el Congreso dice que, digamos que hay una acusación constitucional en la que yo estoy diciendo que el político ha cometido los delitos A, B, C y D, pero el Congreso evalúa y dice, no, mira, acá solamente hay razones para acusar por A, B y C, entonces la Fiscalía solamente podrá acusar por A, B y C, que son los delitos que fueron aprobados por el Congreso, ¿no? Eso se requiere esta última parte. Pero bueno, entonces lo importante, quizás lo más relevante de este artículo es que las tres consecuencias, además de las partes del procedimiento que luego están más detalladas en el reglamento del Congreso, es que las posibles consecuencias de la acusación pueden ser una suspensión, una inhabilitación hasta por 10 años, o la destitución de la autoridad, ¿no? Hay una sentencia adicional que yo la menciono porque es muy importante, porque si miramos solamente el texto de esos dos artículos que hemos comentado, no queda clara esta diferencia que yo les he dicho que existe entre una acusación constitucional por juicio político y una por antejuicio político. Pero en esta sentencia, que ustedes la pueden buscar en Google o en la página del TC directamente con ese número de expediente, ¿no? 006-2003, aquí sí se hacen algunas precisiones relevantes. Desde el fundamento 3 empieza a hablar del antejuicio político. Y bueno, algo que quisiera destacar es que acá el TC entiende que el antejuicio político, entonces, allí solamente cabe formularse acusaciones por las supuestas responsabilidades jurídico-penales, ¿no? No las políticas. Las políticas son a través del juicio político que vamos a ver después, en la siguiente sesión. Y dice también que una vez que el Parlamento ha sometido a investigación la denuncia, que puede venir de ellos mismos o la puede presentar alguien más, y ha determinado el Congreso que existen suficientes elementos de juicio que desde su perspectiva configuran la comisión de un delito en el ejercicio de sus funciones, entonces actúa como entidad acusadora. Se convierte de alguna manera en lo que viene a ser el fiscal. En algunas circunstancias, según dicen acá, se asimila su función al Ministerio Público porque acusa, o también un poco la del juez instructor, porque antes de decidir si acusa o no, investiga un poco. Pero claro, luego no puede decidir porque no sanciona, ¿no? Y no es quien impone la sanción. Cuando se trata de antejuicio, no puedes poner una sanción política, sino hasta que quede claro que ese delito de verdad se ha cometido. Y la única forma de definir que un delito se ha cometido es cuando ya existe cosa juzgada en el Poder Judicial, ¿no? Por eso más adelante en la misma sentencia, el TC dice, ¿acaso el Congreso podría imponer una sanción por delito que no ha sido declarado todavía por el Poder Judicial, ¿no? O sea, las sanciones políticas de las que habla el artículo 100, ¿no? La suspensión, o la inhabilitación o la destitución, se pueden aplicar con base en un delito que el Poder Judicial todavía no ha declarado, y el TC dice que sin duda la respuesta es negativa, porque si así fuera se quebraría no solo el principio de separación de poderes, ¿no? Porque sería el Congreso el que estaría sancionando, el que estaría definiendo si se ha cometido o no un delito, sino que también se estaría afectando el principio de presunción de inocencia, ¿no? Obviamente. Y bueno, entonces se entiende que los delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones por los funcionarios enumerados en el artículo 99, que es contra los que se puede presentar una acusación constitucional, pueden implicar una sanción política, ¿no? Cuando se trata de temas penales, siempre que dichos delitos hayan sido previamente declarados como tales en una sentencia firme expedida por el Poder Judicial. Si no, no se puede. Por esta razón, y quizás se vaya a entender mejor cuando hablemos también del otro tema que es el juicio político, por esta razón es que a veces cuando los congresistas se dan cuenta que inicialmente querían hacer una acusación contra algún político, pero lo que estaban argumentando era que se había cometido algún delito, después a veces vemos que dejan de mencionar ese delito y más bien se concentran en infracciones políticas solamente, porque las infracciones políticas, al no estar tan definidas y no tener que ser declaradas por el Poder Judicial, deberían estar más definidas, es algo que el TC ha pedido, pero bueno, no lo están todavía. Eso sí, el Congreso puede decidir sancionar de frente, no tiene que esperar a que haya una evaluación del Poder Judicial a ver si es que se cometió o no un delito para recién poder sancionar políticamente, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Martín Vizcarra, cuando se le inhabilitó, inicialmente se comentaban algunos posibles delitos que él habría cometido como consecuencia del Vacunagate,
Y eso fue lo que inicialmente motivó que haya una discusión sobre una acusación para inhabilitarlo. Pero finalmente su acusación se llevó por el otro camino, no por un antejuicio político presumiendo que había cometido delitos para que luego los investigue el Poder Judicial, sino que de frente se dijo que había cometido infracciones políticas. Y entonces así el Congreso ya no tuvo que esperar y de frente pudo poner la sanción política, ¿no? A veces esto es lo que por ahí que pasa como consecuencia de cómo está diseñado nuestro sistema, ¿no? Más allá de la posición que uno tenga sobre ese caso concreto, eso es lo que suele pasar, de lo que suelen darse cuenta a veces los congresistas. Y bueno, hay más detalles luego de cuál es el procedimiento exacto, la cantidad de votos que hay que tener en cada instancia, etcétera, porque hay varios pasos para que esto se apruebe. De hecho, si ustedes buscan en Google, hay más de un informe, hay uno hecho por el Congreso de la República hace unos años, pero hay otros más de otras páginas independientes que te dan los pasos específicos de cómo se ha hecho, cómo son, por todo lo que tiene que atravesar una acusación constitucional, sea de juicio o antejuicio político, para poder ser aprobada hasta el final, ¿no? O sea, desde cómo es presentada hasta cómo es aprobada. Y eso está, pero la otra forma de revisar eso es yendo al artículo 89 del reglamento del Congreso, ¿no? Métanse a la página del Congreso, vean la última versión del reglamento o busquen lo de Frente en Speak y van a ver que el artículo 89 no solo es un artículo que se ha cambiado unas cuantas veces, sino que es un artículo bastante largo, entonces no lo voy a poner acá completo porque ya iría más allá de los detalles que creo que son necesarios para una clase introductoria como esta, pero bueno, para el detalle vayan a ese artículo del reglamento del Congreso. Pero en un resumen así bastante digamos, general de cuáles son todos los pasos que tiene que atravesar una acusación constitucional. De nuevo, esto es, sea por juicio o por antejuicio político, es que primero se recibe la denuncia constitucional, ¿no? En la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. Ellos evalúan la admisibilidad, o sea, si los requisitos formales se han cumplido, y luego evalúa la procedencia, y si decide que es procedente, hace un informe de calificación o si no lo archiva. Pero este informe de calificación luego es revisado por la Comisión Permanente. La Comisión Permanente decide si es que efectivamente confirma la procedencia o no, y si la Comisión Permanente confirma la procedencia, luego la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales hace una investigación mayor y decide si hacer un informe final en el cual puede decidir si recomienda acusar o recomienda archivar. Pero lo que hace la subcomisión solo es recomendar, porque quien hace la evaluación final ya es la comisión permanente, ¿no? Que ya luego de recibir este informe final de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, en el que la subcomisión ha recomendado o bien acusar al funcionario o bien archivar, la comisión permanente allí tiene que evaluar también y hacer un informe final en el que la comisión decide si ellos van a acusar o no, ¿no? Porque acuérdense que el artículo que leí de la Constitución decía que es la comisión permanente la que acusa ante el Pleno del Congreso, ¿no? Esto es un rezago que tenemos de habernos convertido de sistema bicameral a unicameral, y antes era una cámara la que acusaba ante la otra, y era así la conversación, pero ahora hemos creado esta figura de hacerlo con la comisión permanente porque ya nos quedamos con una sola cámara. Entonces, bueno, la comisión permanente es la que tiene que ya revisar este informe de calificación que ha hecho la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales y definir si es que aprueba acusar o si es que lo va a archivar el tema, ¿no? Y si aprueba acusar, entonces, bueno, va a nombrar una subcomisión acusadora y finalmente va a acusar ante el Pleno. Ellos son los que hacen la acusación ante el resto del Pleno, que de alguna manera son los que van a decidir si efectivamente el Congreso como tal va a hacer la acusación constitucional o no, ¿no? O sea, va a aprobar la acusación constitucional o no la va a aprobar. Y en el Pleno, entonces se evalúa y decide si la acusación hecha por la Comisión Permanente debe proceder o no, ¿no? Debe ser aprobada o no. Y acá hay una división que se ha hecho a través de acuerdos en Junta de Portavoces, han sido los últimos, para decir que cuando se trata de un juicio político, o sea, infracciones a la Constitución, no temas penales, se necesitan 2/3 de los votos del Pleno sin la Comisión Permanente, o sea, los 130 se les restan los 30 o 30 y pico de la Comisión Permanente. Siempre el número depende del número de bancadas que haya, o sea, el número de miembros de la Comisión Permanente depende también de la Comisión del número de bancadas, por eso hemos visto que ha cambiado un poco el número de personas que tiene la Comisión Permanente en los últimos años.
Pero en todo caso, a los 130 se les resta la comisión permanente y se necesitan 2/3 de los votos restantes, de los votos del Pleno sin la comisión permanente, para aprobar una acusación por juicio político, y para aprobar una acusación por antejuicio político se necesita solamente la mitad más uno del Pleno sin la comisión permanente, ¿no? Y ya luego de eso pasa a evaluar el Poder Judicial. Y solo se puede sancionar en ese caso, como ya vimos, políticamente, si es que hay una confirmación del Poder Judicial de que el delito se ha cometido. Luego, un punto importante a resaltar, aunque ya también lo mencioné en el video sobre la vacancia, es que conversan con los artículos 99 y 100, que te dicen estas son las autoridades que pueden ser acusadas digamos, con este procedimiento regular en el artículo 100, con estas posibles sanciones, pero luego, ¿no?, vinculado con esta regla del derecho de que lo especial prima sobre las reglas generales, luego de esa regla general de cómo funciona la acusación constitucional, en el capítulo del Poder Ejecutivo está esta regla específica que dice que el presidente de la República solo puede ser acusado, se entiende, acusación constitucional, ¿no? No está hablando acá de la acusación fiscal, durante su periodo por estas cosas que están taxativamente puestas allí, ¿no? Traición a la patria, impedir las elecciones, disolver el Congreso, salvo por la manera constitucional que permite el artículo 134, de lo cual ya hablamos también en otro video, o por impedir el funcionamiento del Congreso o de los organismos electorales, ¿no? Esas son las únicas razones entonces por las que se puede acusar al presidente de la República, aunque la válvula de escape para eso, si es que ha hecho algo adicional, el presidente puede usar la vacancia por incapacidad moral, como hablamos en ese otro video, ¿no? Pero bueno, eso ya es otro tema. Específicamente respecto de la acusación constitucional y lo que tiene que ver con el antejuicio político, entonces podemos decir en resumen que la acusación constitucional es un procedimiento mediante el cual se puede iniciar o bien antejuicio político o bien juicio político, ¿no?, a todas las autoridades que son señaladas en el artículo 99. Y que el antejuicio político es, esto lo dice otra parte del fundamento, otra parte también del fundamento 3, pero de la sentencia que les hablaba hace un rato, que lo que se entiende por antejuicio político es la prerrogativa funcional de la que gozan determinados funcionarios, o sea, es un privilegio, es una protección, ¿no?, de la que gozan determinados funcionarios, con el propósito de que no puedan ser procesados ante la judicatura penal por los delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones, sin que antes exista una evaluación previa del Congreso con las debidas garantías, dicen ahí, ¿no?, ante el Congreso de la República. Luego, esta denuncia constitucional, además por antejuicio político, puede ser iniciada por los congresistas o por la fiscal de la Nación o por cualquier persona que se considere directamente agraviada. Y el camino, ¿no?, lo resumí un poco más arriba, pero el detalle está en el reglamento del Congreso. Es que tiene que iniciarse primero ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, luego pasa a una evaluación de la Comisión Permanente, que es la que decide si acusa o no, y ya el Pleno es el que decide si aprueba o no aprueba la acusación que eventualmente haya podido hacer la Comisión Permanente. Y bueno, eso es todo. Por ahí que hay más detalles, obviamente, sobre este tema que discutir, pero creo que para una clase introductoria, ¿no?, que es el propósito de estos videos, por allí que eso puede ayudar. Vamos a, de todas maneras, comentar un poco más sobre la acusación constitucional específicamente por juicio político en una siguiente sesión. Muchas gracias.